El arte de soltar sin perder el vínculo. Ser madre es una de las experiencias más intensas y transformadoras en la vida de una persona. Desde el momento en que nace un hijo, se crea un lazo inseparable tejido con amor, instinto, cuidado y entrega. Durante años, ese lazo se manifiesta en protección, guía y presencia constante. La madre conduce, decide, enseña, protege. Pero llega un momento en que el hijo crece, se convierte en adulto, y con el tiempo necesita irse. Y es entonces cuando muchas madres se sienten perdidas. Amar a un niño pequeño es natural, pero amar a un hijo o hija adultos requiere otra forma de presencia. Menos física, más silenciosa. Menos control, más respeto. Menos imposición, más libertad. Amar a un hijo adulto significa, muchas veces, saber estar al margen sin sentirse excluida. Comprender que tu rol ha cambiado, pero tu importancia no ha disminuido. Confucio decía, guiar a una persona no es llevarla de la mano, sino enseñarle a caminar por sí misma. Esa es la función de una madre que ha aceptado un nuevo ciclo, soltar con dignidad, pero quedarse con sabiduría. El problema es que muchas no se dan cuenta de cuándo el cuidado se convierte en intervención emocional, cuándo el amor se vuelve vigilancia, cuándo la protección se transforma en reproche, cuándo la añoranza se vuelve culpa, y nadie se atreve a decir la verdad. El hijo adulto, por respeto, calla, aguanta, se aleja poco a poco. Entre él y su madre crece una barrera invisible, no porque haya dejado de amar, sino porque le resulta insoportable respirar al lado de alguien que aún lo ve como un niño. Y la madre, al sentir esa distancia, responde con más control, más insistencia, más dramatismo, sin notar que cuanto más intenta retener, más rápido se le escapa. Este escenario es una invitación a la conciencia, un llamado a un amor lleno de entendimiento. Hablemos con firmeza y ternura sobre 6 actitudes que una madre debería evitar cuando su hijo ya es adulto. No como crítica, sino como oportunidad, porque el amor verdadero no asfixia madura, acepta, aprende a transformarse. Si eres madre, o incluso hijo que siente este peso, lee cada palabra con el corazón abierto. No para defenderte, sino para reflexionar. Porque una madre que acepta su nuevo rol se convierte, ante los ojos de su hijo, no solo en quien le dio la vida, sino en quien permanece con sabiduría. Punto 1. Intentar controlar sus decisiones como si aún fuera un niño. Ningún hijo o hija deja de ser hijo, pero sin duda deja de ser pequeño. Y este hecho, en apariencia obvio, a menudo se pierde en el corazón de la madre que ha acompañado paso a paso a su hijo con amor, entrega y cuidado constante durante años. Fue ella quien le señaló lo correcto y lo incorrecto, lo permitido y lo prohibido, lo peligroso, lo útil o lo apropiado. Conocía sus miedos, sus reacciones y sus deseos. Pero el paso de la infancia a la vida adulta exige un cambio fundamental. La madre que antes guiaba, ahora debe aprender a confiar. Y es en esta etapa donde muchas tropiezan no por falta de amor, sino por exceso de apego, porque seguir tratando a un hijo adulto como a un niño es negar la realidad. Y negar la realidad puede parecer una forma de proteger, pero en realidad es una forma de controlar. Cuando una madre aún intenta decidir dónde debe vivir su hijo, con quién casarse, qué carrera elegir, cuánto gastar, qué vestir o cómo actuar en la vida, ya no está cuidando. Está cruzando un límite. Este comportamiento a menudo pasa desapercibido para quien lo ejerce. La madre se convence de que solo está dando consejos, pero los consejos que vienen acompañados de reproches, juicios, chantajes emocionales o desvalorización de las decisiones del hijo no son consejos, sino manipulación disfrazada de cuidado. Las consecuencias son dolorosas. Un hijo constantemente corregido pierde la confianza en sí mismo, empieza a dudar de su capacidad, o, para preservar su autonomía, se aleja, se vuelve cerrado, silencioso, distante.
Deja de compartir sus pensamientos, porque sabe que, ante la más mínima duda, no será escuchado, recibirá instrucciones. Ante una decisión, no recibirá apoyo, recibirá crítica. Y ese alejamiento, si no se observa con lucidez, se convierte en resentimiento. Confucio decía, educar es despertar, no moldear. Una madre sabia comprende que el hijo adulto debe tener derecho a equivocarse, a tropezar, a tomar sus propias decisiones, incluso si son distintas a las que ella desearía, porque cada persona tiene la obligación de ser autora de su propia vida, y un hijo permanentemente vigilado jamás aprenderá a confiar en su brújula interior. Aunque los consejos de la madre puedan ser acertados, la forma de imponerlos invalida toda la sabiduría que contienen. Porque cuando el amor no respeta el tiempo y la autonomía del otro, deja de ser aceptación y se convierte en control. Usted, como madre, puede seguir siendo insustituible, pero de otro modo, con una presencia silenciosa, con una disposición amorosa para ayudar, con una firmeza serena, con una confianza plena en que todo lo sembrado durante la infancia florecerá ahora no según su plan, sino según el suyo. Y eso no es pérdida de poder, es madurez. Si siente que constantemente corrige, dirige o controla la vida de su hijo adulto, pregúntese, ¿confío en él o intento moldear a alguien a quien cuidé en vez de simplemente acompañarlo? Porque amar a un adulto es caminar a su lado sin invadir. Amar es no aprisionar. Estar cerca, pero no por encima. Punto 2. Intervenir en sus relaciones sin haber sido invitada. Pocas cosas son tan sutiles y peligrosas como el comportamiento de una madre respecto a las relaciones de pareja y de amistad de su hijo adulto. Amistades, citas, matrimonio, divorcio, hijos. Para una madre que siempre ha estado presente, todo esto sigue siendo motivo de preocupación. Y es comprensible. Una madre nunca apaga su instinto de protección. Pero el problema comienza cuando esa preocupación cruza el límite de la autonomía y se convierte en intromisión. Es esa madre que duda de la pareja de su hijo sin apenas conocerla, que hace comentarios sutiles pero hirientes. ¿No te parece un poco fría? ¿O estás seguro de que es para ti? Es la madre que se involucra en conflictos familiares ajenos como si aún defendiera al niño en el patio de juegos, que intenta decidir, separar, imponer su opinión, que irrumpe en conversaciones íntimas y pregunta por cosas que no le fueron contadas voluntariamente. Y cuando le preguntan por qué lo hace, responde, es que solo quiero lo mejor. Pero querer lo mejor no otorga derecho a cruzar los límites del respeto. Las relaciones adultas son un espacio íntimo entre dos personas. Y aunque el hijo cometa errores, aunque su elección parezca extraña, aunque la pareja actúe de forma cuestionable, eso no justifica que una madre intervenga sin que se lo hayan pedido. Confucio enseñaba que la sabiduría es saber hablar a tiempo, y que la mayor virtud es saber callar. Muchas madres no se dan cuenta del daño que causan al intervenir sin haber sido invitadas. Creen que están ayudando, pero solo generan ruido, siembran desconfianza y se alejan de su hijo. Porque el hijo, por amor y respeto, queda atrapado entre dos lealtades, la fidelidad a su relación y la lealtad emocional hacia su madre. Y ese conflicto interior lo desgasta profundamente. Una madre que respeta el espacio personal demuestra madurez. Entiende que si algo sale mal, el hijo aprenderá por sí mismo. Su papel ahora no es proteger, sino acompañar, estar cerca, pero sin invadir. Ser un apoyo, pero sin ofrecer consejos no solicitados. Ser una confidente, pero solo cuando se lo piden. Si notas en ti misma la necesidad de opinar cada vez que se trata de la pareja de tu hijo, si temes perder tu lugar en su vida por culpa de su elección, si piensas que él no ve, lo evidente quizás sea el momento de detenerte y respirar hondo. Pregúntate, ¿es amor o es miedo a perder el centro? Porque muchas veces no está en juego su relación, sino tu necesidad de control emocional.
El amor materno verdadero no elige por él. Le enseña a responsabilizarse de sus propias decisiones. No le quita el dolor, lo acompaña en él. No interfiere, ofrece sabiduría cuando se la piden. Y, sobre todo, entiende que respetar el espacio de un hijo adulto es la forma más poderosa de seguir siendo importante sin imponerse. Punto 3. Hacerle sentir culpa por tener su propia vida. Todo adulto, en algún momento, toma una decisión silenciosa pero inevitable. Poner su propia vida en primer plano, construir su propia historia, cuidar de su propio hogar, dedicar tiempo a sus propios proyectos, afirmar su independencia. No es una traición, es un acto de madurez. Pero para algunas madres, este paso natural se percibe como un rechazo. Y lo que debería ser una etapa de cosecha emocional se convierte en un terreno de reproches sutiles, miradas cargadas y frases llenas de culpa. Ya no me llamas. Cuando yo te necesitaba, estabas ahí, y ahora que lo tienes todo te has olvidado de mí. Siempre estuve contigo, y así me lo agradeces. Parece que tu vida es más importante que tu madre. Estas frases, pronunciadas con pesar, esconden un intento inconsciente de recuperar al hijo no por su voluntad, sino a través de la culpa. Y ahí reside el peligro. La madre puede obtener la atención momentánea del hijo, pero nunca conquistará un afecto genuino. Él volverá, sí, pero con tensión. Llamará, pero por compromiso. Visitará, pero con prisa. Con el tiempo, empezará a asociar la presencia de su madre con asfixia, no con consuelo. Confucio decía, no hay virtud en la presencia exigida por el miedo. El verdadero amor solo existe donde hay libertad. Y la libertad significa permitir que el otro viva, sin cargar con una mochila de culpa, miedos y deudas invisibles. Muchas madres confunden la nostalgia por sus hijos con un derecho a exigir. Creen que por todo lo que hicieron por ellos, los hijos deben estar siempre cerca, llamar todos los días, priorizarlas, pero olvidan que el amor no es una deuda. Y cada vez que un hijo se siente en deuda, la relación se vuelve disfuncional. Deja de ser hijo o hija y se convierte en prisionero. Esto no significa que no puedas expresar tus sentimientos. No significa que no puedas extrañar o manifestar tu deseo de estar más cerca. Solo significa que eso no debe convertirse en reproches encubiertos. Porque la presencia nacida de la culpa siempre es frágil, mientras que la que surge del afecto genuino es ligera, espontánea, constante. Si notas que tus palabras incomodan a tu hijo, le despiertan culpa, o lo hacen sentir ingrato, detente y pregúntate, ¿estoy amando o exigiendo? ¿Estoy respetando su espacio o tratando de atraerlo emocionalmente hacia mí? Un hijo adulto que se siente libre vuelve con más amor, se abre con más honestidad. Viene no por lástima, sino porque te has convertido en un refugio, no en una presión. Permitir que tu hijo viva su vida sin culpa es una de las formas más generosas de amar, y también una de las más difíciles. Pero quien lo logra, se convierte en alguien inolvidable para él. Punto 4. Creer que siempre sabes qué es lo mejor para él. Cada madre cree que conoce a su hijo como nadie más, y en gran medida es cierto, porque fue ella quien lo vio nacer, crecer, caer, llorar, reír. Ella conocía su silencio, sus gestos, sus miedos más profundos. Por eso, muchas madres llevan en el corazón una convicción. Yo siempre sé qué es lo mejor para él. Y aun cuando el hijo ya tiene 30, 40 o 50 años, cuando ya tiene su propia casa, profesión, familia, cuando ha vivido lo suficiente como para conocer su camino, ahí se esconde un error silencioso: creer que conocer el pasado da derecho a dirigir el futuro del otro. Pensar que la cercanía, por defecto, otorga el poder de guiar la vida ajena. Lo que empezó como intuición se convierte en certeza. Y la certeza sin la capacidad de escuchar se transforma en soberbia disfrazada de cuidado. Te conozco mejor que tú mismo. Si me hubieras hecho caso, no habrías cometido tantos errores.
Yo veo que eres infeliz, aunque digas lo contrario. Te lo advertí. Sabía que no iba a funcionar. Frases como estas, aunque se digan con ternura, llevan una carga profunda de desvalorización. No generan diálogo, solo refuerzan el poder de quien se cree con la razón. Y el hijo, al escucharlas constantemente, empieza a cerrarse, deja de compartir su vida, oculta decisiones, evita conversaciones, porque sabe que, al sincerarse, no será acogido, sino juzgado. Confucio decía, sabio es quien sabe observar sin intervenir, aconsejar sin imponer, amar sin dominar. La verdadera sabiduría materna no está en prever cada paso del hijo, sino en caminar a su lado, incluso sin entenderlo todo, en estar presente sin imponer juicios, confiar en que los errores también enseñan, y que él tiene el derecho y el deber de vivir con autonomía. Una madre que cree que siempre sabe más, en realidad, niega el crecimiento del hijo. Se aferra a la imagen de un niño que necesita su guía. Pero ese niño ya creció y su identidad necesita actualizarse en la percepción materna. De lo contrario, el amor entra en un círculo vicioso. Cuanto más intentas demostrar que sabes más, menos confía él en su propio rumbo, o, para protegerse emocionalmente, te elimina de su mapa interior. Amar a un adulto es aceptar que su felicidad puede no coincidir con tu idea, que tomará caminos que tú no escogerías, que andará sendas que no comprendes, y aún así, tu apoyo será valioso si está libre de juicio. Si te descubres señalándole constantemente qué hacer, sin que te lo pida, pregúntate, ¿esto es cuidado o es mi miedo disfrazado de certeza? ¿Estoy aquí para acompañar o para mantener el control? Creer que sabes qué es mejor para otro no siempre significa saber más. Significa saber respetar. Y una madre que respeta en silencio convierte su presencia en tierra fértil. Porque, en el fondo, un adulto nunca olvida quién caminó a su lado, incluso cuando eligió un rumbo distinto. Punto 5. Compararlo constantemente con los demás. Las comparaciones son una forma sutil de dependencia. A menudo comienzan con frases aparentemente inocentes. Tu primo ya está casado y tiene 2 hijos. ¿Por qué no eres como tu hermano? Si te parecieras al hijo del vecino, todo sería distinto. Y aquello que debería ser un refugio, la madre se convierte en una vara de medir. La comparación, aunque se disfrace de motivación, es una de las formas más dolorosas de desvalorización emocional. Dice, sin palabras, no eres suficiente. Transmite que, por mucho que se esfuerce el hijo, siempre habrá otro que lo hace mejor. Muchas madres recurren a la comparación pensando que así inspiran el cambio, pero en realidad destruyen la unicidad de su propio hijo o hija. Le comunican que su camino elegido, su ritmo, sus pasos, no bastan. Y el resultado es lo que advertía Confucio. La comparación constante mata la alegría y envenena las relaciones. Un adulto que es comparado todo el tiempo se aleja, no porque no ame, sino porque no quiere vivir bajo el reflejo de estándares ajenos. Comienza a callar sus logros, a ocultar sus decisiones, a sentir vergüenza por su verdad, y en los casos extremos, empieza a dudar de sí mismo, cree que realmente está atrasado, que nunca será suficiente, y el amor de su madre, en lugar de ser apoyo, se convierte en alimento encubierto para la culpa. La verdadera sabiduría materna está en reconocer al hijo tal como es, no como debería ser, en saber ver las pequeñas victorias, aunque no coincidan con tus expectativas, en saber encontrar fuerza en el paso lento y belleza, en un camino irrepetible. La comparación puede ser tentadora, sobre todo cuando deseas ver a tu hijo exitoso. Pero recuerda, cada alma florece a su manera, cada uno tiene su propio recorrido, y nadie florece a la sombra de expectativas ajenas. Si te descubres comparando, incluso con las mejores intenciones, pregúntate, ¿estoy ayudando o estoy hiriendo?
¿Estoy viendo a mi hijo como una persona única o como una imagen que yo misma he creado? Las madres que inspiran a sus hijos son aquellas que reconocen su verdad, no la verdad de los vecinos, ni la de los hermanos, ni la de los primos, porque no hay ser humano que se sienta más amado que aquel que es aceptado tal como es. Punto 6. No aceptar que ya no eres el centro de su mundo. Durante muchos años, la madre fue el eje alrededor del cual giraba todo: el llanto, el sueño, la comida, la escuela, el miedo y los logros. Ella fue consuelo, guía, la voz que calmaba el miedo. Y ese vínculo se volvió tan fuerte que para muchas madres es casi imposible aceptar que esa centralidad tiene fecha de caducidad, porque llega el día en que el hijo adulto se vuelve hacia sí mismo. El dolor de esto es natural, pero no es normal ni justo convertir ese dolor en resistencia. Cuando la madre no acepta que ya no es el centro del mundo del hijo, comienza a percibir su libertad como una disminución del amor. Entra en competencia con la pareja, los amigos, el trabajo, los futuros hijos. Empieza a medir todo: el tiempo de la llamada, la duración de la visita, el número de mensajes. Cualquier ausencia se interpreta como una ofensa, cualquier pausa como una traición. Pero el adulto que tiene su propio hogar, su propio ritmo, sus propias decisiones, no renuncia al amor materno. Él construye su libertad. Y el verdadero amor, según Confucio, no exige ser el centro, sino una presencia respetuosa, incluso desde la periferia. Cuando la madre insiste tercamente en seguir siendo la figura principal en la vida del adulto, no fortalece el vínculo, lo asfixia, porque empieza a exigir aquello que antes era espontáneo. Espera prioridad en todo, olvidando que la vida está hecha de etapas, que el tiempo, el enfoque y la energía cambian. Y eso no es falta de amor, es la evolución de las formas de amar. El adulto, que siente la presión de la expectativa de atención constante, carga con culpa. Y donde hay culpa, hay incomodidad. Y donde hay incomodidad, el amor deja de ser alegría y se convierte en una obligación. Él llega, pero sin ligereza. Llama, pero sin sinceridad. Habla, pero apresurado, porque sabe que cualquier desviación de la lista de exigencias maternas será tomada como falta de amor. Aceptar que ya no eres el centro no significa perder, es madurez. Reconocer que fuiste y siempre serás una parte importante de su historia, pero que ahora te toca un rol diferente, el de observadora que admira el mundo que él construye, y estar presente en él con facilidad, sin imposiciones, sin buscar protagonismo, sin necesidad de brillar en los reflectores. La madre que acepta su nuevo lugar con sabiduría no pierde posición, se vuelve eterna. Porque el amor dado con libertad no necesita confirmación diaria. Se le recuerda por su ligereza, no por la presión. El amor que ha madurado libera. La madre que sabe soltar con dignidad permanece para siempre. Amar a un hijo adulto es uno de los desafíos más difíciles para una madre porque requiere una nueva forma de amor, menos visible, menos central, menos práctica, pero infinitamente más profunda. Es un amor que observa sin ataduras, que aconseja sin invadir, que espera una invitación y aunque no la reciba, permanece cerca, silencioso, íntegro, fuerte, como una raíz que sostiene al árbol, aunque no se vea. Confucio enseñaba que la verdadera grandeza de una persona está en saber ocupar el lugar correcto, en el momento adecuado, de la manera apropiada, sin perderse en el intento de controlar lo que ya no le pertenece. Y esto aplica a la maternidad. Tu hijo siempre será tuyo, pero nunca solo tuyo. Él pertenece al mundo, a su historia, a su conciencia, y cuanto más respetes ese nuevo espacio, más te valorará. Las madres que permanecen en el corazón de sus hijos para siempre no son las que controlan, sino las que aceptan. No las que exigen, sino las que comprenden. No las que se imponen,
sino las que saben apartarse con nobleza pero quedarse con amor. Porque la madre que desarrolla el arte de amar se convierte en un apoyo. Y el apoyo no necesita presencia diaria para ser significativo. Se recuerda como un regalo, no como una carga. Si has leído hasta aquí, significa que en ti hay una grandeza rara, el valor de mirarte a ti misma con honestidad. Y ese es ya el primer paso para que tu presencia en la vida de tu hijo no sea una carga, sino una bendición. Por eso te invito, comparte este video con otras madres que están atravesando esta fase silenciosa y profunda de la maternidad, aquellas que pueden sentirse abandonadas, pero que aún no entienden que el verdadero amor florece cuando aprendemos a soltar con conciencia. Deja en los comentarios cuál de estas acciones tocó más fuerte tu corazón. ¿Qué sentiste al reconocer estos patrones en ti? ¿Qué nueva postura quieres cultivar en adelante? Suscríbete al canal si buscas más reflexiones sobre sabiduría práctica, las relaciones humanas, la filosofía de la vida cotidiana y esos dilemas silenciosos que nos hacen más humanos. El tiempo pasa, los hijos crecen, todo cambia, pero el amor que ha madurado no desaparece. Se transforma, y cuando se transforma con humildad, libertad y sabiduría, permanece para siempre.